Para mí uno de los grandes conflictos que tiene la Iglesia en estos tiempos es que a una falta de fundamento espiritual no se le puede añadir otros contenidos espirituales. Porque una revelación sin fundamento se convierte en pura hechicería, se convierte en espiritismo, se convierte en otras cosas, aunque tenga un matiz que pueda parecer cristiano. ¿Por qué? Porque necesitas un fundamento. El fundamento está en la palabra de Dios. Pero dice que las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. Y Dios nos va revelando cosas para que vayamos construyendo y edificando la iglesia del tiempo que viene. Y la iglesia del tiempo que viene no es solamente una iglesia que tiene que estar equiparada en su presentación, en sus formas con el mundo, abandonando su moralidad, abandonando su ética y abandonando su espiritualidad. Creo que estamos llamados a todo esto, pero a pesar de que quisiéramos que fuese así, todo es la restauración de esa espiritualidad no se consigue simplemente a través de escuchar ciertas conferencias, de asistir o que te toquen, que te unjan, que te den 1000 ministraciones, si realmente no hay en nosotros una sana formación en lo espiritual y una decisión clara de tomar cambios. O sea, la decisión de tomar la cruz, la decisión de dejar las cosas del mundo, hermanos, sigue siendo así de vital. Sigue siendo así de vital por grandes manifestaciones que haya, por grandes cosas que acontezcan, si no hay un compromiso y una decisión de tu vida de dejar lo que tienes que dejar para entrar en las cosas de Dios, no lo vas a conseguir. Puedes ir a todas las conferencias que quieras, puedes estar aquí y ayer ya nos ungieron, recibimos, hoy habrá más administración, hoy habrá mucho más, pero todo esto lo hacemos porque queremos que realmente el Hijo de Dios crezca y crezca en la revelación, que es lo que necesitamos nosotros, hasta encontrarnos con ese principio. Entonces, en todos estos años Dios me ha estado hablando de muchas cosas que con vosotros he compartido, con la iglesia, aquí en Manantiales hemos compartido, incluso en algunos lugares como Castellón, hemos compartido algunas cosas de todas estas, de todo esto que os quiero compartir. Pero como digo, necesitamos conocer y saber qué es esto de profetizar y por qué es tan importante. Tenemos que grabarlo a fuego, como una marca sobre nuestro brazo, como algo que se queda marcado ahí y que realmente determina lo que nosotros tenemos y queremos ser y queremos hacer. Entonces, yo no pretendo haceros un viaje por las Escrituras y qué es un vidente, qué es un profeta del Antiguo, un profeta del Nuevo. Bueno, todo eso es un tema para estudiarlo, desde luego, pero nosotros no tenemos tiempo en esta llave de David, que lo queremos hacer todo tan intenso, que nos da tanta lástima cuando termina, pero que somos a veces tan despacito cuando empezamos, ¿verdad? Que, bueno, es como digo, estos días no lo viviremos, pero yo voy a hacer lo que creo que es bueno y espero que realmente vosotros tengáis esta bendición. Amén. Es muy importante también que participéis, que vuestro sí sea sí, que podéis dar vuestro amén, os metáis en todo esto, porque realmente este espacio, todo esto que hemos querido hacer, es casi el resumen de todas aquellas cosas de las que al menos Dios ha ido poniendo en mi corazón, no solo porque lo haya recibido yo, sino a través de otros también lo hemos recibido. Y anoche, los que estuvisteis anoche aquí, pudisteis escuchar, Trevor, cómo hablaba de cosas que yo no he hablado con él. Os puedo decir que él ha llegado aquí prácticamente en blanco porque no le mandé lo del cielo con amor y no he hablado nada más con él. Él pasó por aquí cuando estábamos haciendo los escenarios, pero ese principio, ese tema que yo tengo de los ríos, del principio de esa restauración, es lo mismo que se está hablando por ahí. Irene me puso una canción que en algún momento quiero que nos la pueda cantar, que habla de lo mismo, del paraíso, de un paraíso que teníamos ahí en la planta baja, donde lo veis, y que hemos perdido y que ahora lo vamos a recuperar en la planta alta, a la que aún hoy no hemos podido acceder. Pero en Cristo lo vamos a hacer. Espero que esta tarde podamos acceder a ello.
Así que yo voy a ir compartiendo lo que de alguna forma hemos ido recibiendo en este tiempo, para que, bueno, lo puedo hacer sin gafas, lo intentaré, para que lo puedas entender. Ahí habéis llegado a esa parte del principio, cuando habéis entrado en la puerta, y ahí en las Escrituras, lo sabéis, pero desde el principio, dice el Génesis 1:1, Dios creó los cielos y la tierra. Pero el versículo 2 dice, el Espíritu de Dios estaba sobre, la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas. Quiero que notes esto, que antes de la luz, porque ese es un principio de vida, la energía, ni se crea ni se destruye, el principio de la vida es la luz, dicen. Pero antes de que fuese la luz, el Espíritu de Dios estaba. Así que lo primero de lo primero es el Espíritu de Dios. Y por cierto, la terminología que usa en Génesis es las aguas. Por eso se habla de agua. ¿Qué es lo más vital para nosotros aún en nuestro mundo? Las aguas, el aire, el oxígeno a nivel humano, las aguas. Entonces, en Génesis nos va a hablar mucho de las aguas. Pero ese es otro tema que dejamos ahí. Ahora, ese es el principio, por eso hemos entrado, la tierra desordenada y vacía. Es verdad que todo este pasillo esta vez no nos ha dado la vida, no nos ha dado el tiempo, quizá para haberlo puesto más explícito, para haber explicado un poquito más todo lo que pasaba. Ahora, el hombre es creado, desde el principio, el hombre, número uno, lo que tenemos que decir, el hombre es creado para que Dios esté en él. Sí podemos poner la narración de Génesis 2:28. 2:28. ¿Hola? Génesis 2:28. Bueno, Génesis 2:28, para que entendamos esto, lo que está diciendo es que Dios creó al hombre conforme a su imagen, su semejanza, y le dio un propósito en la vida. ¿No hay Génesis 2:28? ¿Y el 1:28 a ver si es este? No, no va a ser, pero... Sí, es 1.28, sí. ¿Es 1:28? 27, 28. ¿Y el 28 está en vuestra Biblia ahí digital o no? Bueno, lo que Dios dice, lo que Dios establece en ese momento es que el hombre es creado y se le da una serie de propósitos. Y de verdad, hermanos, esto es fundamental para que entiendas tu propósito en la vida. Porque como yo predico muchas veces, bueno, yo predico, hablo de mí, pero supongo yo que en el mundo mundial se predica de esto. La gran ofensiva del infierno es sacarnos de los propósitos de Dios. No te multipliques, no tengas hijos, no emprendas negocio, no emprendas trabajo, no tomes iniciativa, vive de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos, ¿no? Es lo que se dice. Entonces, no procrees, no te multipliques, no emprendas, estás sujeto a la vida, disfruta la vida, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No hay eternidad, no hay hombre y mujer, todos los propósitos de Dios, que Dios puso sobre el hombre, creced, llenar la tierra, y para mí algo que no sé, me impresiona, es esta capacidad que Dios le da al hombre de gobernar la tierra. Gobernar la tierra. Pero gobernar sobre los peces, gobernar sobre las aves, gobernar sobre los animales terrestres, gobernar sobre animales. A ver, ¿qué haces tú hoy delante de un león? Pues no hacen nada, te comen, ¿no? Entonces, ese principio era el principio que teníamos nosotros en nuestra relación con Dios. Así que Dios creó una humanidad poderosa y de bendición. ¿Y qué dice? Que los puso en el Edén, como hablábamos estos días aquí en la casa, que nos puso sobre el Edén, ¿para qué? Para que se nos dio una tierra que tiene que ver el interior, que tiene que ver nuestra relación con Dios, la relación con el hombre, todo ese mundo invisible, fue lo que Dios nos dio para que nosotros
pudiésemos gobernar la tierra con el Espíritu de Dios en nosotros. Todo eso lo podíamos hacer porque el Espíritu de Dios estaba en nosotros. Bien, ahora conocemos la historia, ¿verdad? Conocemos la historia cuando el hombre llega, aquí te vas a matar. Cuando el hombre llega a Edén, vale que es aquí lo que hemos querido simbolizar. Vais a ver también cómo las aguas caen desde arriba, cómo viene. Cuando el hombre está en Edén, habla de las aguas, habla de los ríos que hemos expresado aquí, pero esos ríos no llovía sobre la faz de las aguas. No llovía, no caía agua, pero sin embargo dice que había unos ríos que regaban toda la tierra. El hombre quiebra su pacto con Dios y ¿qué hace? Come del árbol de la ciencia del bien y del mal. Come de este árbol y sabéis todas las consecuencias que el hombre tiene desde entonces. ¿Qué es lo que sucede? Que la capacidad que Dios nos ha dado se pierde en ese momento. El hombre se refugia en... ¿Y qué es lo que hace el hombre? Que espero que este texto lo pueda tener bien. El hombre se refugia en los... Génesis 3, del 7 al 11, eso que me lo podéis poner ahí en la pantalla. Génesis 3, del 7 al 11. ¿Qué es lo que hace el hombre? ¿Dónde tengo la cámara? Casi la miro. Y me veis. A mi espalda. ¿Qué es lo que hace el hombre? El hombre se refugia en los árboles del campo. El hombre se refugia en los árboles y esa simbología, ese símbolo significa otras formas de entender la vida. Y esas formas, tal y como las tengo, yo las puedo describir, pero está en la razón, está en sus sentimientos, está en su capacidad física, está en una pseudo espiritualidad, y ahí ya nace lo que se llama el otro camino de espiritualidad del hombre. Es un camino más humano. ¿Por qué? Porque el hombre aún mantiene gran parte de la esencia que Dios ha puesto sobre él. Y ahí si leemos la cita, la podemos poner ahí otra vez, por favor. Génesis 3, del 7 al 11. Dice, no leo. Él entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera. Observa que ese concepto de árboles y de hoja de higuera, ¿con qué cubre el hombre su error, su pecado? Con formas humanas ya. Va a árboles, ya no necesita a Dios. Entonces esas hojas de higuera representan formas humanas, sea por la razón, sea los sentimientos, sea filosofía, sea forma de vivir, actuaciones, es lo que va ocurriendo. Dice, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Seguimos? Dice, y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el huerto. Toma nota que una vez más es la voz. ¿Por qué? Porque los cielos fueron creados y la tierra fueron creados por la voz. Por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Así que otro concepto importante en el origen de la humanidad tiene que ver, sin lugar a dudas, con la voz, con la palabra, el poder de la palabra. La palabra es la que hace, la palabra determina, es una forma de dar órdenes, y si os fijáis en las Escrituras, hablamos de orar, hablamos de predicar, hablamos de profetizar, hablamos de hablar, hablamos de decretos, de declarar, hablamos de gratitud. En el principio era el verbo era con Dios. Palabra, 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 palabra. Es la forma de fecundar, es la forma de hacer. Las palabras son semillas que nosotros lanzamos. Así que el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. ¿Cómo suplimos la presencia de Dios? Entre los árboles del huerto. Ya en nuestra filosofía, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de entender, en nuestra forma de ver las cosas, es como nosotros así entendemos nuestro principio de espiritualidad. Por lo tanto, de Edén salimos, y esto lo compartíamos hace 2 temporadas, la temporada pasada, de Edén el hombre sale con
todavía con una humanidad fuerte, capaz de controlar aún fuerzas en la naturaleza, por decirlo de alguna manera. No sale el hombrecito que hoy nosotros conocemos. Salen hombres que vivían casi 1000 años. ¿Me explico? Salen hombres de edades que evidentemente era nuestra humanidad, pero en unas condiciones. ¿Por qué lo hace Dios así dicho de esta manera? Porque quería que el hombre fuese restaurado. Porque quería que el hombre volviese a Dios. Por tanto, estoy en el punto 4, la degeneración humana empieza cuando salimos de Edén. A partir de ahí se abre un camino para que el hombre pueda recibir la restauración de todas las cosas. Y ese camino tiene que ver, es el camino que ya todos conocemos. Dios lo intenta con Noé. Dios intenta que Noé, que es esta parte que vais a tener aquí, no hemos podido hacer el arca, lo siento, no nos cabía, pero empieza ahí. Hay un momento en el que realmente quiero leer lo que tengo para ser concreto. Cuando somos creados recibimos toda la capacidad y recibimos nuestra espiritualidad. Y nosotros somos llenos porque tenemos esa capacidad y esa espiritualidad de Dios con nosotros. En Edén damos un paso atrás y salimos de allí. Dada por la salida. Estos árboles que hemos visto y que nos tienen aquí en el bosque hablan de una decadencia moral, que es lo que nos llevó al Edén. Es decir, el hombre vive en su humanidad, entonces intenta vivir en su humanidad sin Dios. Muy bien, estamos fuera de Edén, pero nosotros vamos a vivir como queremos vivir. Somos gente fuerte, somos gente con capacidades todavía de gobierno, pues entonces no está Dios con nosotros, ¿qué nos importa? Y entonces viene el diluvio. Ya Dios dice, ya no puedo soportarles más. Vino el diluvio y el diluvio sabemos lo que sale Noé con sus hijos. Y ahí no me voy a meter, pero vosotros podéis entrar cuando queráis. ¿Y qué es lo que pasa? Que llegamos a ese lugar, después del diluvio, la humanidad sigue creciendo, muy deteriorada en sus formas, pero llegamos al momento de Babel. El ser humano vive una nueva oportunidad, pero es en Babel donde perdemos la comunicación con nuestro medio. Es en Babel cuando perdemos la comunicación con nuestro medio. Una de las cosas que simbolizan esa torre que el hombre quiere hacer es una forma de controlarlo todo. Hasta entonces había una capacidad, podemos llamarlo así, es mi teoría, según entiendo yo, había una capacidad para que el hombre pudiese comunicarse entre sí, pudiese hablar entre sí sin los lenguajes. El que vengan los idiomas en ese momento significa que ya el hombre, la forma de comunicarse, la forma de vivir en esta vida es a través de pequeñas lenguas. Son capacidades puramente humanas. Esos lenguajes nos hablan de nuestra humanidad. Nos hablan de nuestra forma pequeña de decretar, de gobernar, de mandar. ¿Por qué? Porque es la única forma en la que tenemos. Dice que todos allí empezaron a hablar diferentes lenguas y no se entendían. Por lo tanto, nuestra capacidad humana tiene que ver con esas lenguas que nosotros humanamente hablamos. Nos comunicamos en los países porque hablamos un mismo idioma. Bien, pero eso habrá, no sé, miles de idiomas y de dialectos que nos permiten toda esta comunicación. Desde entonces la comunicación del hombre no es una comunicación global, no es una comunicación espiritual y perdemos todo espacio de gobierno que era el propósito que teníamos en el principio. Bien, no podemos gobernar las circunstancias, gracias. No podemos gobernar las circunstancias de la vida, pero el origen de nuestra espiritualidad está en Dios y lo perdemos en ese momento. Lo perdemos en ese momento que ya empieza nuestro camino. ¿Qué hace Dios?
el hablar de lo profético, yo siento que los que habéis llegado tarde igual no sepáis de qué estoy hablando, pero no podemos repetir ya otra vez. El hablar de lo profético, estamos hablando de una definición espiritual, de un principio, para que tú entiendas por qué tienes que profetizar y qué es profetizar. Yo he perdido toda esa capacidad. Hemos entrado en una decadencia moral. Nos hemos refugiado en otros árboles, en otras espiritualidades que no eran las correctas. Y ahora iniciamos un mundo, iniciamos un camino y un recorrido, ese recorrido que se llama de la redención. ¿Qué es lo que hace Dios en ese camino? Que lo veis ahí, Moisés, la ley, ahí detrás lo tenéis todo eso, los profetas, se va moviendo todo hasta que llegamos aquí a este encuentro de Jesús con la samaritana. Así que vamos a definir qué es ser profeta. Ser profeta o ser profético, y os pido que toméis nota, que la anotéis en algún lugar de vuestra mente y de vuestro corazón. Porque si tú quieres crecer en tu propósito de Dios en la vida, óyeme bien, solamente lo vas a poder hacer a través de este camino. Quiera Dios que todo el pueblo, como empezaba esta mañana, profetice, porque eso será señal de que Dios ha puesto su espíritu en ellos. Sin el espíritu de Dios, lo que tú hagas es del otro lado. Es del otro lado. Solo hay dos tipos de espiritualidad, la que viene del cielo y la que viene del infierno. Hola. Solo hay dos tipos de espiritualidad, no hay zona neutra. Y entiende esto porque hay tantas filosofías y movimientos espiritualoides que o lo que viene de Dios viene por su espíritu y se fundamenta en la palabra. Y lo que no viene, lo demás, no viene de Dios. Es que ahora ha salido esto nuevo, esta técnica nueva de relajación muscular está bien, porque es físico, lo entiendes. Pero esa relajación mental, a ver, o esto viene de Dios, y si no, no viene de Dios. No me voy a meter más lejos. Pero para que entendamos esto, ¿por qué? Porque yo he sido creado con una capacidad espiritual y mi capacidad espiritual en la humanidad está con la presencia del Espíritu de Dios sobre mi vida. Porque dice la palabra que Dios es espíritu. Y es necesario que los que le adoren en espíritu y verdad. No necesito una adoración física, sino en espíritu y en verdad. Bien, entonces definimos que el ser profeta es la capacidad del ser humano de cumplir las funciones que fueron asignadas al hombre desde el Edén, estando con Dios. Esa es una forma resumida de entender por qué tenemos que profetizar. ¿Qué es ser profético y qué es ser profeta? Claro, a nosotros esto nos impone porque somos de esa vieja escuela donde el profeta es el adivino del futuro según Dios. Pero borra todo eso de tu mente. Lo profético es incómodo, hermanos, por lo que vamos a entender. Porque lo profético requiere sacrificio, vaya. Lo profético requiere una vida más consagrada de lo que lo tenemos. Lo profético requiere más tiempo con Dios. Lo profético requiere más entrega. Lo profético requiere más santidad. Lo profético requiere discriminar más los contenidos que tú metes en tus ojos, en tus oídos, las palabras y las acciones. Lo profético requiere tiempo y sacrificio para los demás. Lo profético requiere sensibilidad. Lo profético requiere un corazón rendido. Lo profético requiere un corazón íntimo. Y salir de esos espacios de humanidad, de control mental, de control emocional, de control de muchas cosas. Esas son algunas de las razones por las que lo profético lo hemos sacado de las iglesias. Y hemos preferido gobernar las iglesias desde estructuras puramente humanas. Desde el que es bueno para hablar, desde el que es bueno para contar, desde el que es bueno para hacer ciertas cosas, y no hemos valorado lo que había del Espíritu. Y entonces la iglesia se ha materializado. La iglesia se ha estructurado a través, el día que nos corten la luz a todos, a ver cómo vamos a respirar la iglesia. Cuando nos quiten el humo, las luces, cuando nos quiten tantas cosas, a ver cómo vamos a espiritualizar la iglesia.
Por tanto, ser profético es restaurar nuestra función en el mundo. No podemos cambiar el mundo. Aquí hemos hecho un acto profético entre 8 o 10 hombres. Teníamos el mundo allí. Lo hemos traído aquí. Y nos ha llevado un día de trabajo. Y los que estaban arriba estaban temblando de miedo porque son 9 metros de altura. Así que los que habéis cambiado el mundo, ¿quiénes sois los que llegasteis a la cima? Ahí es, mira, ahí los tenéis. Venid aquí, que os vean. Venid aquí por el pasillo central, por el río. Contadnos vuestra experiencia ahí arriba. ¿Fue fácil? Muy difícil. ¿Qué pensabais? Dale, acercadme el micro. No, está encendido y todo. Hola, pues fue muy difícil porque el andamio se movía mucho y yo tampoco tenía muy claro qué es lo que tenía que hacer arriba y estábamos todos muy nerviosos y yo pues que estaba arriba y encima eso se movía mucho y estaba todo muy mal. Pero lo conseguimos poner, que es lo importante. Aprende de lo que acaba de decir. Se nos movía todas las cosas mucho. A ver. Sí, fue complicado, pero yo cuando llegué a lo más alto y me enganché arriba fue cuando más seguro me sentí. La sensación era muy diferente del proceso de ir escalando. Cuando llegué arriba, las cosas cambiaron y es porque había seguridad. Bueno, una cosa con la que es curioso que el estar con los pies en la tierra, uno pues tiene más confianza, pero a las alturas la sensación de no tener esa estabilidad pues es lo que uno pues, le hace tener mucho miedo, la verdad bastante miedo. Muy bien, os podéis sentar. Pero ya veis, para cambiar el mundo ha habido que hacer un esfuerzo diferente. Desde Edén, y ayer ya Trevor nos introducía en esto, desde Edén, desde nuestro paraíso, nuestro lugar perfecto con Dios, con aguas, con vida, donde no haya enfermedad ni dolor, desde que salimos de Edén, lo que Dios ha querido es restaurar la relación con el hombre. Y esto es lo que hemos representado ahí. En esto que lo dejo guardado para otro momento, para hablaros de otras cosas. Pero ese estanque, ese encuentro de Jesús con la samaritana, Juan capítulo 3, capítulo 4, es un principio que nos sirve para entender la restauración. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ahora Jesús le dice, dame de beber. Y ella dice, el pozo es profundo. Si tú supieras quién te dice, quién te pide, dame de beber, tú le pedirías y él te daría, porque el que bebe del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. Está hablando de restauración. Pero la samaritana, nuestra vida, nuestro arrepentimiento, nuestro principio, nos lleva a la cruz. Y en ese camino de la cruz, lo que Juan el Bautista dice, es que yo no soy el final, no soy el Mesías. Yo preparo camino para el que viene después de mí, que es Jesús. Y el que viene después de mí, escucha esto, dice, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Es el Espíritu, os dará el Espíritu, recibiréis poder cuando venga el Espíritu sobre vosotros. Es decir, Juan el Bautista habla de Jesús diciendo que ese Jesús es el que os va a entregar el Espíritu que teníamos en el principio. Y entonces ahí empezamos nuestra vida, nuestro camino y nuestra senda de reconciliación hasta que llegamos a los lugares. Hemos querido representar el encuentro, la puerta estrecha, el camino estrecho, no quieras pasar por los visillos. Aquí no hemos tenido tiempo, pero imaginaros que queríamos haber puesto unas hamacas de playa, ¿verdad? Con una mesita aquí, un bermucito, una cañita. La vida religiosa que no está solo en la Iglesia Católica, perdonadme, que está ya en el mundo evangélico, así, que diría uno de por aquí. Así. Estamos viendo la vida cristiana. Me asomo, oye, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo vas ahí?
Uy, bueno, vale, pero aquí yo estoy bien. Yo estoy en lo mío. Yo estoy en mi rollo. Puedo ver, pero no puedo disfrutar. Puedo ver, pero no puedo disfrutar. Si no os arrepentís. Nicodemo, le sentamos aquí. Nicodemo. Señor, pero el reino de los cielos tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo para volver a aquel paraíso, que ya no es igual. Ese paraíso ya no le tenemos. Ese paraíso ya pasó. Por eso la Biblia habla de cielos nuevos y de tierra nueva. Y yo creo particularmente que eso es en Cristo Jesús. Eso es lo que nos espera en Cristo Jesús. Y aquí recibimos las arras del Espíritu. Por eso aquí estamos hablando que tú tienes que nacer de nuevo, Timoteo. ¿De qué hay que nacer? Del agua. Del agua. De lo primero que había en Edén. Como digo, otro tema. Pero el agua, la vida del Espíritu, el Espíritu Santo que viene en Pentecostés, que recibo cuando creo, cuando voy a Jesucristo, cuando soy bautizado en el Espíritu Santo. Aquí hemos querido venir el pródigo, la casa del Padre donde hay muchas moradas, donde Dios me bendice, donde Dios me da, y ahí entro a lugares de adoración, y de ahí de los lugares de adoración, mi tiempo de alabanza, de ahí hemos querido hacer el estanque de Bethesda, pero aún le están construyendo. Y eso es lo que nos lleva a los lugares celestiales con Cristo. Desde donde recuperamos, para mí, es el segundo paraíso. Pero ahí no podemos llegar directamente si no hemos recorrido este camino. Eso es una de las cosas que hemos querido representar con todo esto. Ahora, ¿cómo cambiamos el mundo nosotros? Es a través de la palabra empoderada por el Espíritu. ¿Cómo cambiamos el mundo? Subiendo a esos lugares y desde la presencia de Dios, otra vez en nosotros por su Espíritu, podemos gobernar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Con obras? No, porque dice la palabra que no es por obras, sino por el Espíritu de Dios. Es por el Espíritu que podemos hacer eso. Sin mí, dice Jesús, nada podéis hacer. ¿Podemos tener a Jesús abrazado aquí ahora? Lo podemos tener aquí para decir, venga Jesús, le llevamos de la mano para que nos ayude. Venga, hazme el milagro. Venga, enderézame el pie. Venga, quítame la hernia. Venga, quítame esto, hazme esto. No. ¿Por qué lo hacemos? Por el Espíritu de Dios. Lo hacemos por el Espíritu Santo, que está en nosotros. Así que el mundo necesita gente profética para hablar. ¿Entiendes por qué tienes que ser profeta? Hola, ni un amén. Si no, tengo que volver a empezar. Retomando el camino que el hombre utiliza, en ese camino Dios tiene que contar con hombres para poder modificar las cosas de la tierra, para preparar el camino. Preparad el camino del Señor, dice el profeta. Porque el profeta tiene que preparar el camino al Señor. Y por eso Dios mandó a Moisés. Moisés habla al mar, le habla al mar y el mar se abre. Y ahí tienes la vida, la historia del Antiguo Testamento llena de hombres en los momentos más difíciles, momentos de guerra, momentos de necesidad, momentos de juicio, momentos de esperanza. ¿A quién recurre Dios? A los profetas. Dios recurre a los profetas para esos momentos de vida y de bendición. Dios no hará nada que no se lo revele a sus siervos los profetas. Hola, me miráis con cara de incredulidad. No sé si habéis venido todavía. Ya me podemos apagar un poquito la calefacción porque yo me estoy quedando como caldo de pollo. Gracias. Dios necesita hombres. Nosotros necesitamos hombres para reformar este mundo. Ese es el tema. Dios nos entregó el mundo.
Nos lo dio. Llenarlo. Gobernarlo. Gobernar sobre todo lo que hay en el mundo. Lo perdemos. Abandonamos a Dios, pero aún nos creíamos machotitos, con perdón, para borrar eso. Nos creíamos fuertes, capaces, no lo traduzcas. Nos creíamos fuertitos para poderlo hacer, pero hemos ido perdiendo. Y sin mí, dice Jesús, nada podéis hacer. Pero la misericordia y la gracia de Dios está en que se nos ha entregado su Espíritu Santo para que viva dentro de nosotros. Y este es el mensaje de la gracia. No es vive como quieras y haz lo que te dé la gana, que Dios te perdona siempre. ¿Entenderme? El mensaje de la gracia es que yo, sin merecerlo, el Espíritu Santo está en mí. No es por mis obras, no es por mi trabajo, no es por mi capacidad intelectual, no es por mi fuerza física, es por su Espíritu. Y está en mí. Timoteo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, a una esperanza nueva. Lo profético, hermanos, por eso lo profético es un avance. Lo profético es lo que nos lleva a conquistar, lo que nos lleva a crear. Esa actitud del Espíritu Santo en mí, y no lo puedo decir toda la vez, pero ya lo veremos, en Cristo, estamos hablando en Cristo, es ese avance. Por eso uno dice, vamos a ver el profeta, profetízame. No es que Dios esté diciendo que lo que yo diga, porque soy profeta, se va a cumplir. Pero sí que de alguna forma soy un portavoz de Dios, por eso tengo que estar muy seguro que aquello que voy a determinar, voy a decir, es del cielo, porque si no es del cielo, estamos perdidos. Bien, esos son temas que luego tenemos que ir viendo, pero lo importante es que entiendas que esto es una revelación, es la revelación, es la puerta para la restauración de nuestra vida. Vete y dile al rey, vete y háblale, vete y dile, ¿qué es lo que Dios envía antes de Jesús? ¿Un general? ¿Un catedrático? ¿Una eminencia? Envía un profeta, un hombre que vive en el desierto, que no anda de fiesta, de parranda, que no está preocupado de vivir una vida en el mundo, está preocupado de estar en la soledad con Dios. Un hombre delicado, un hombre sensible, que duda, que tiembla, que está en la cárcel, que paga un precio por su fe, que paga un precio por traer un mensaje de vida a la humanidad, que paga un precio en su forma de vivir, que paga un precio por estar a solas con Dios, por traer revelación. Y cuando ve al Hijo ahí delante, no soy digno de desatarte el cordón de los zapatos. Por íntegros le cortaron la cabeza. Lo profético no abunda. Tenemos que importar, y cuando no podemos importar, decimos bórralo. Como decíamos anoche, el hablar en lenguas y todo esto es para niños, es infantil. ¿Cómo puedes estar escuchando tantas veces que hables en lenguas y sigues sin hablar en lenguas? Sigues sin gastar el tiempo en esto. Sigues sin crecer. Lo sabes una vez, un año, te ungirán, te rungirán. Si quieres te echo un litro de aceite encima. Va a dar igual. Tú tienes que tomar decisiones. Porque si no te vas a quedar siempre en todo esto. Estoy pasando de modo estudio a modo predicación. Pero esto es así, hermanos. No hay profetas. Y cuando se acaban los profetas, se acabarán los predicadores, se acabarán los evangelistas, se acabarán los pastores y se acabarán los maestros, porque todo es una función profética. Hasta lo apostólico es una función profética. Hay un llamado, hay una visión de conquista y de avance, como en el principio el hombre tenía. Llenar la tierra, sojuzgarla, llenarlo todo, iremos y te hacer discípulos. Y todo se hace por el poder de la palabra. Jesús viene y es el verbo hecho carne, la palabra hecha carne, la palabra que está en vosotros. Dile que salga de ahí, dile que se manda. Habla a los huesos secos, háblales, diles la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. ¿Cómo el cristiano puede estar mudo? ¿Por qué no hablamos, hermanos? ¿Por qué no estás aquí ahora de estar mudo? Mira, si yo os hago una foto dentro de 20 minutos en la cafetería, estaréis todos hablando en un guirigay tremendo. Y riendo con risas y vacilando. Y luego llegamos aquí a la presencia de Dios y tenemos cara de estatua de David. Por favor.
Si el Espíritu de Dios está en mí, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios habita en mí, yo canto como David. Yo canto, yo canto, yo canto como David. Vale, ya está, gracias. Profetizamos, declaramos. El mundo necesita que tú vayas por este camino para restaurar tu voz profética. El hablar en lenguas, yo lo he repetido muchas veces, es lo que nos ha quedado, es el idioma de gobierno. Es el idioma de gobierno en el mundo espiritual. Si no hablas en lenguas, no pintas nada, eres un bedelito. No pintas nada, no cambias nada. Estarás ahí en lo tuyo. Pero cuando el que habla en lenguas a sí mismo, se va edificando. No sabes lo que hablas, pero por el Espíritu habla misterios. Dios hubo a gente que se le reveló y mandó uno que escribía un dedo en la pared. A Nabucodonosor fue, ¿no? Neme, neme, teque, urpasin. Un dedo que lo vieron todos ahí. Pero el fin de Dios, Dios podía mandar un angelito para cada uno, hablarnos, pero somos humanidad y estamos sometidos y limitados a nuestra humanidad. Es el hombre el que gobierna la tierra. Es el hombre el que tiene poder para ello. Aún el establecimiento de los milagros tiene que venir a través de los hombres. Los dones carismáticos, los dones del Espíritu, son esas capacidades que vienen para nosotros. Nosotros necesitamos a Dios para poder ser felices y cambiar este mundo. Es Juan el que dice que lo profético son los discípulos que hablan de ello, el verbo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Lo importante, 1 Corintios 14, 1, lo podemos leer el 1, el 31, el 39. Esto ya estamos hablando de un nuevo pacto, un nuevo tiempo. Ya Jesús nos ha redimido, ya Jesús nos ha comprado, ya Jesús nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de Dios. Ya nos ha puesto en otro lugar. ¿Y qué dice? ¿Lo tienes ahí, 14, Juan? Primera de Corintios, Juan he dicho yo 1 para traducirte, hacértelo más fácil. Seguid el amor, procurad los dones espirituales. Está en vuestra Biblia eso, es que ahora como la tenemos en el teléfono, no es spam, no es un spam, no es un correo falso, no es un añadido. Seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, versículo 31. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y el 39 dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. En la escuela de espiritualidad estamos hablando justo estos días, estos capítulos. Podemos hablar de 1 Corintios 2, podemos hablar de Romanos. Bueno, toda esta parte de escuela que estamos hablando en todo este tiempo. Y como leía al principio de todo, Moisés establece también algo de todo esto que estamos hablando. Cuando dice, reúneme, estamos en Números 11, 16 al 17 y del 26 al 29. Entonces el Señor dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus príncipes, y traedlos a las puertas del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Yo tomaré del espíritu que está en ti. Así que el que es espiritual, el que tiene, le está diciendo aquí a Moisés, es antes de la cruz, es verdad, pero está diciendo que lo que tú tienes, yo lo voy a poner en los demás. Aquí hay un tema para hablar de la imposición de manos y para hablar de la transmisión espiritual. Y
Y llega Josué al final de todo, cuando vuelve y le dice a Moisés, pero Moisés, han quedado dos aquí que están profetizando, están revolucionando el campamento. Dice, ¿qué pasa? ¿Tienes envidia? ¿Tienes celos de ellos? Ojalá todo el pueblo profetizase. Tú estás llamado a profetizar. No tienes que inventar nada. No tienes que crear el futuro de nadie. No tienes que manipular las intenciones tuyas ni del corazón. Simplemente tienes que dar el corazón de Dios a la tierra. Profetizar es eso. Profetizar es traer una palabra del cielo. Es compartir el evangelio direccionalmente, compartido con palabra, hablando a lo que tienes que hablar. Es tener ciencia. Es cuando se te revela el corazón del hombre. Es cuando recibes sabiduría y entendimiento sobre situaciones de la vida complicadas que en el camino tendremos. Por eso la iglesia profética es la iglesia que entiende que ese es el principio de la restauración. La forma, ser profeta y lo profético en este tiempo es la forma de gobierno y de cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Es la forma de crear. Por eso Dios le dice a Josué, toda la tierra que pisares, la planta de tus pies a ti te la daré. Es una adjudicación, pero Dios, para cumplir su propósito, no quiero usar la palabra necesita al hombre. Nosotros necesitamos a Dios, pero para poder humanizar a Dios y para que podáis entender esto, Dios necesita que tú entres y conquistes, que tomes el pie, que tú entres al alma para liberarla, que tomes autoridad sobre los demonios para decirles fuera, sal, para de la enfermedad, sal de ahí, para impartir, para poner, para derramar, derrama tu espíritu, cuando tú lo haces con fe. ¿Qué diferencia puede haber entre alguien que a lo mejor vosotros podéis admirarme a mí, a Trevor, cuando viene Diego, cuando viene Jack, cuando vienen estos hombres? ¿Qué diferencia hay entre ellos y yo? La humanidad es la misma, a uno no se le dan más los pies que a otros. No sé, la humanidad es igual. Lo sabes, ¿eh? La humanidad es la misma. La diferencia es cómo está nuestra fe y cómo vivimos eso en los lugares celestiales, en ese cielo donde está Cristo. Yo espero que hayas entendido lo que es ser profético, lo que es ser profeta. Es el diseño de Dios para restaurar la espiritualidad que teníamos en el principio, para poder cumplir todos los objetivos en la vida conforme a Dios. Acuérdate que hay otro camino que se abre cuando el hombre sale de Edén, y especialmente después del diluvio. Se abre otro camino diferente, muy parecido en muchos momentos. Son como estos ríos que a veces parece que se separan, pero a veces están tan cerca que no queremos discernir. Y termino con esto, con unos consejos que os doy, hermanos. Yo doy gracias a Dios porque pudimos conocer a Peter Stott. Por alguna razón él no está viniendo, yo por más que insisto, pero en fin, algo habrá pasado en este camino. Pero él nos empezó a enseñar sobre lo profético, sobre la capacidad de traer, de movernos, cosas que aprendimos de él. Y por el privilegio que, por lo menos yo tuve, de estar en lugares donde se enseñaba sobre lo profético. Pero como nos decían los chicos del mundo, estos que han montado el mundo, cuando tú quieres llegar a eso te tiembla todo. Esta semana muchos, pero nosotros aquí hemos vivido una semana muy complicada, muy difícil. Esto es verdad. Siempre que tú quieres llegar a algo de Dios, se mueven muchas cosas para desestabilizarte. Pero alguien ha dicho, Alex ha dicho, yo cuando toqué arriba me enganché al hierro de arriba, dije, aquí estoy seguro. Es difícil llegar, pero tú tienes que saber llegar. Y esto, hermanos, es un reto para valientes. Yo sé que muchos de los que podéis venir aquí, venís a recibir de Dios y vais a recibir, seguro que sí. Pero no vais a querer crecer en lo profético.
Pero digo lo que dijo Moisés, ojalá Dios quiera que todos vosotros deseéis profetizar, renunciar al orgullito que tenemos y a una forma de vida paralela. Y eso es lo que nos hace diferentes. Si tú quieres profetizar, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer del agua. Tienes que nacer del Espíritu. Tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Y ayer Trevor dijo una verdad que a mí esta noche me acosté pensándolo y me he levantado pensándolo. Mucha gente no habla en lenguas porque son mentirosos. Si tú mientes, no puedes estar en esto. Si tienes una doble... Venía la historia que también aquí los de la casa me habéis escuchado hablar sobre Balaán, sobre fecundar las palabras desde la verdad o fecundar las palabras desde el infierno. Eso es lo que hacía Balaán. Profeta del infierno y profeta de Dios. Y mirar cómo le trata la Biblia a Balaán y a los que son como él. Pero claro, yo lo entiendo, dice Santiago, que de una misma lengua no puede salir agua dulce y agua amarga. No podemos estar maldiciendo a los hombres y luego al rato profetizando. No podemos estar contando mentiras y luego decir, así te dice el Señor. Y creo, hermanos, y ahora vamos a tomar 5 minutos solo para proceder al arrepentimiento de cosas. Porque si queremos ser llenos en estos días, necesitamos vaciarnos. El profeta vive en un mundo solo, no vive en 2 mundos. Solo tiene una vida. ¿Por qué a mí Dios no me oye? ¿Por qué no pasan cosas? Pues porque a lo mejor, realmente tú estás teniendo 2 vidas. Eres uno cuando vas a tu iglesia, cuando te reúnes, pero luego eres una persona completamente diferente. Te pones un traje por la mañana y te pones otro por la noche. Eres muy diferente cuando los demás te ven a cuando no te ven. Aquí somos hermanos, hermano, hermana, Dios te bendiga, pero fuera somos en otras cosas. El profeta, no crecemos en lo profético porque no discernimos del bien y del mal. No discernimos del bien y del mal. Otra de las cosas que uno profeta tiene que cuidar son sus contenidos. ¿Qué metes por tus oídos? ¿Qué metes por tus ojos? ¿Qué metes por tus sentidos? ¿Qué está entrando a tu vida? ¿Qué contenidos? Si yo estoy escuchando todo el tiempo hablar mal de mi Luis Miguel, cuando yo le mire a él, no voy a poder profetizar verdad sobre él. Porque lo que yo tengo, mis semillas, son malas. Si yo estoy hablando mal de la iglesia todo el tiempo y viendo defectos, ¿cómo voy a bendecir luego a la iglesia? Si yo estoy hablando mal de aquellos que me pastorean, que me enseñan, que me cuidan, ¿cómo les voy a ver con buena imagen si cuando vengo me estoy acordando de todo lo que me han dicho de sus vidas? Cuida tus contenidos. Porque esa es la razón por la que no fluimos más en lo profético. Eso de decir, bueno, a mí Dios no me ha dado la lengua, no me ha dado el espíritu, no es verdad, es una doctrina falsa. Hola. Es una doctrina falsa. Porque el espíritu vino el día que vino sobre los Efesios, 20 años después de Pentecostés. El día que vino sobre la casa de Cornelio, años después, dice que se derramó sobre todos los que estaban allí. Y Pedro estaba impresionado porque les oía hablar en lenguas. No conozco profeta que no hable en lenguas. No conozco gente ungida como la entiendo. Buenos predicadores lo sabrá que hablen en lenguas o no. Claro que sí, buenos cantantes seguro. Pero que si no hablan en lenguas es otra cosa. Y dirás, ¿por qué insistes tanto? Porque este arbolito se nos está secando. Y si se seca el arbolito no hay fruto. Y si tú pasas a ese modo de decir no pasa nada porque no habla en lenguas, pues es lo mismo, deja a tu hijo hacer lo que quiera. Deja a tu hijo que vea todo lo que quiera. Escuchadme así. Dale una tablet y dile, entra donde quieras, hijo. No pasa nada.
No restrinjas. No tomes medidas. Y hoy el cristiano no quiere restringir nada en su vida. Tenemos una imagen de Dios un poco irreal, puede ser. Cuida tus contenidos. No vuelvas a tu vómito. Por eso, ese camino solo tiene una salida y ese camino solo tiene una entrada. No vuelvas a tu vómito. No vuelvas a lo que has dejado atrás. No vuelvas al camino de atrás. La doble vida como Balaam. Eso son todas las razones por las que no crecemos en lo profético. El desprecio por la palabra. Trevor dijo que solamente le sobra una hoja a la Biblia. ¿Sí? La que pone el Nuevo Testamento, ¿no? Es la única hoja que sobra. La Biblia es una, es la palabra de Dios. Y si tú la desprecias y crees que no es importante para tu vida, no vas a crecer espiritualmente, hermano. No es que yo os esté arengando, quiero decir que seáis conscientes de lo que nos pasa. Porque esto funciona como funciona. La serpiente sin misericordia vino movida por la envidia y por el celo, por la grandeza que vio en el ser humano. Y cuando el diablo te ve a ti, ve toda la fuerza que hay en tu vida. Discierne a veces más que nosotros. Sabe más lo que hay en tu vida y va a intentar que no saques tus aguas. Va a intentar que no saques tus aguas. Va a intentar llevarte a ambientes donde no crezcas. Donde vivas frustración, donde no necesites el amor de Dios. Y si para eso tiene que darte dinero, tiene que darte placer, tiene que darte sexo, tiene que darte descanso, tiene que darte lo que sea, te lo va a dar. Pero Él sabe que hay una bomba ahí dentro. El que cree en mí, de su interior, correrán ríos de agua viva. Vamos a orar. Por favor, Irene, ¿podemos tocar el piano? Yo te animo a que donde estás, hermanos, vamos a ponernos a cuentas con Dios. Vete a uno de estos ríos, aunque aquel tenga más espuma en el árbol de la vida, pero vete a uno de estos ríos, haz un acto de fe y lávate las manos en arrepentimiento. Si quieres, una forma de entender que sea un momento de limpieza ahora. Vamos a ponernos de pie, vamos a movernos. Sabéis que la llave de David es diferente. No te quedes en tu silla. Disfruta de esto. Lo hemos hecho para ti, por favor. Lo hemos hecho para ti. Para que disfrutes, para que te sientes donde quieras. Vete al estanque de Bethesda, pero entrar por aquí, por la puerta estrecha, ya sabéis cuál es el camino. Vete a un lugar y toma un tiempo para estar con Dios. Toma 5 minutos. Para el arrepentimiento, para ponerte a cuentas con Él. Arrodíllate si lo crees conveniente. Póstrate si lo crees conveniente. Si queréis andar por estos ríos, podéis andar, hacerlo despacio, y es mejor que andéis por el medio.
la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Pues no hay lugar que se compare, donde a solas pueda adorarte. Pues no hay lugar que se compare, donde a solas pueda adorarte. Derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. ¿Quién como tú en la tierra, oh Señor? Hermoso e inigualable es tu valor. Amén. Si queréis quedaros aquí en este tiempito, vamos a hacer un descanso antes de entrar en la siguiente sesión. Así que los que ya sois veteranos aquí en este lugar, ya sabéis que si nos quedamos aquí, por favor, hazlo en silencio, quietud, por amor a los que están. Y fuera, pues podéis tomar un café si queréis, o